sin luz, sin agua, durmiendo lo que hay aquí con hogueras, para calentarnos ni para lavarnos, nada, estamos lo que completamente cero. Ahora en la calle tirado, con las criaturas, no sabemos dónde vamos a ir, ahora estamos a la expensas del gobierno que nos ayude. Toda la vida para esto. Son los testimonios de la desesperación los que se siguen escuchando en las calles de Lorca. Los técnicos han evaluado ya 8 de cada 10 viviendas de la localidad y de momento se han detectado daños estructurales graves en más de 160 hogares. Según los técnicos, esto no quiere decir necesariamente que tengan que ser derribadas, pero a estas horas miles de lorquinos se preparan para pasar otra larga noche en alguno de los campamentos al aire libre pensados para aquellos que se han quedado en la calle. El Consejo de Ministros aprobaba hoy un paquete extraordinario de ayudas para que esta localidad murciana pueda recuperar cuanto antes la normalidad. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Enseguida vamos a ver cómo está la situación ahora mismo en Lorca. Los psicólogos aseguran que los afectados tardarán en olvidar lo que están viviendo. Periodo doloroso de duración indefinida. Evitar que esto se convierta en patología depende muchas veces del círculo de familiares y amigos. Hoy hablaremos con un psicólogo que nos desvelará las claves para salir de un pozo tan profundo. Más de 6.000 reclamaciones en 3 meses solo en Galicia. El blanco de las protestas, las empresas eléctricas y sus abusos. Pocas obtienen respuesta en el plazo legal. La Unión de Consumidores se pone en marcha y presenta un nuevo modelo de reclamación, esta vez a través de Internet. Las grandes compañías no siempre se libran del castigo. Hoy han recibido una noticia. Deberán pagar una multa de 60 millones por su política contra la libre competencia. Hacerse con un chalet de bajo coste ya es posible. Un estudio de arquitectura vigués ha aceptado el reto. Por 100.000 euros le han construido a Sofía una casa en Moaña y con vistas a la ría. Un piso en el casco urbano de Omorrazo le hubiese costado 3 veces más. El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de la Ley de Muerte Digna. La norma servirá para garantizar los derechos de los pacientes en situación terminal y para dar seguridad jurídica a los profesionales sanitarios que les atienden. Un paso hacia la consecución de la dignidad del enfermo que no regula, sin embargo, ni la eutanasia ni el suicidio asistido. 2 suicidas se inmolan delante de un centro de entrenamiento en Pakistán. El resultado, 80 muertos, casi todos cadetes en formación, listos para disfrutar de unos días libres. Los talibanes han reivindicado la autoría de este atentado, un golpe destinado a vengar la muerte del líder de Al-Qaeda. Hoy ha sido día de duelo en la localidad murciana de Lorca. Solo 4 ataúdes presentes en la ceremonia que se ha oficiado, pero las 9 víctimas en el recuerdo. Miles de personas las han despedido entre lágrimas, escenas de emoción entre familiares y amigos de los fallecidos que se han contagiado también a las autoridades que acudieron a consolarles con sus abrazos y sus mensajes de ánimo. Multitudinario adiós en un escenario atípico obligado por los acontecimientos. La misa tuvo que ser oficiada en un pabellón industrial en construcción, uno de los pocos edificios de la zona que resistió el envite del terremoto. El funeral ha sido presidido por los príncipes de Asturias, que también han visitado uno de los lugares más afectados por los seísmos. El presidente del Gobierno llegó antes a Lorca, desde donde ha lanzado un mensaje de ánimo y esperanza a todos los lorquinos.
Fueron muchas las paradas que la comitiva que acompañaba al presidente del Gobierno hizo a lo largo de su visita al barrio de Las Viñas. José Luis Rodríguez Zapatero quiso ver con sus propios ojos los destrozos del seísmo en las calles. Después, visita al centro de control improvisado y a los bomberos, a los que ha agradecido el esfuerzo realizado desde la tragedia. Zapatero ha lanzado un mensaje de optimismo a una sociedad desgarrada por el dolor. El terremoto ha sido duro, fuerte, ha tenido impacto. Pero es más fuerte este país. A las 11 de la mañana, Lorca vivía su momento más triste. Unos 3.000 vecinos acompañaron a los familiares de las víctimas. El acto, presidido por los príncipes, se celebró en el recinto ferial de Santa Quiteria, uno de los lugares que todavía resiste. En el centro, 4 féretros. El resto de fallecidos serán enterrados en la intimidad o incinerados. La ceremonia estuvo marcada por la emoción y la desesperación de aquellos que saben que no volverán a ver a sus seres queridos. Para algunos el dolor fue imposible de soportar y tuvieron que abandonar la ceremonia. Tras el acto religioso, los príncipes también quisieron visitar los lugares más dañados por el terremoto. Consternado, don Felipe mostró su solidaridad con el pueblo de Lorca. Animar a los lorquinos a levantarse con fuerza, a encarar el futuro y a poco recuperar la normalidad lo más posible y seguir con su vida. Los príncipes de Asturias terminaron su recorrido en el centro de control, donde una voluntaria de Cruz Roja les dijo: por favor, no os olvidéis de Lorca. De nuevo, un día muy duro en Lorca. Todavía es imposible calcular el número de personas que no pueden regresar a sus casas. Muchas de ellas dormirán un día más en los 5 campamentos habilitados. Miran desolados lo que queda de sus casas. Son muchos los que se han quedado sin hogar y muchos también los que todavía no han podido volver a entrar en él. Más de 2.000 personas han vuelto a dormir en campamentos de campaña. Ahora en la calle tirado, con las criaturas, no sabemos dónde vamos a ir. Ahora estamos a expensas del gobierno que nos ayude. Que lo había arreglado un poquito hace poco. Toda la vida. Toda la vida para esto. Más del 12% de los edificios de Lorca están en el nivel rojo, lo que significa que nadie puede entrar por daños estructurales. Yo no puedo entrar. Si tengo aquí para coger la escritura, papeles, mi cartilla del banco, todo. No puedo. No puedo. El ayuntamiento asegura que hay alrededor de 40.000 personas afectadas, mientras los bomberos se afanan en apuntalar los edificios para que sus dueños puedan por lo menos recoger lo que les queda. El Gobierno ya ha anunciado que revisará la normativa de construcción tras el terremoto. El Consejo de Ministros ha aprobado una serie de medidas urgentes para reparar cuanto antes los cuantiosos daños. Habrá ayudas de hasta 18.000 euros para los familiares de los fallecidos e incapacitados. Además, quienes perdieron su vivienda recibirán ayudas para el alquiler y para rehabilitarla. Se pondrán en marcha también medidas para la recuperación económica y ayudas laborales. Entre ellas se adelantará la paga extra de verano para los pensionistas. A veces lo peor de una tragedia como esta no es el momento del desastre en sí, sino todo lo que viene después. Es lo que los psicólogos denominan fase del duelo, un periodo doloroso de duración indefinida. El círculo más cercano a la persona afectada es fundamental. Ellos pueden, en muchos casos, ayudar a que ese lógico duelo no se convierta en una patología. A veces la realidad es muy difícil de digerir. Las cosas nunca vuelven a ser como antes. Cuando perdemos a un ser querido, la vida cambia. En circunstancias así, la primera reacción es el shock y ahí es donde intervienen los psicólogos especializados en catástrofes y emergencias. Ellos son los primeros que ayudan a la persona a recolocarse en la realidad con un objetivo claro. Evitar que se convierta en un duelo patológico, ¿no? Cualquier muerte ante natura, como puede ser la muerte de un hijo antes que su padre, una muerte inesperada, un suicidio, hay mucho riesgo de que se convierta en duelo patológico. Pero el duelo en sí mismo es normal y en cada persona tiene una duración y una intensidad. El papel de los familiares y amigos es fundamental, pero no hay que pretender nunca acelerar el proceso hacia la normalidad, sino respetar los tiempos. Un duelo termina cuando uno es capaz de recordar a la persona fallecida sin sufrimiento, ¿no? Es, digamos, aprender a vivir con la herida. Si el tiempo pasa y este punto no llega, es conveniente acudir a un psicólogo clínico que ayude a la persona a superar el duelo patológico.
El patrimonio artístico de Lorca también ha sido víctima de los terremotos. Los 33 edificios que forman la historia cultural de la ciudad han sufrido daños de consideración. El consejero de Cultura y Turismo asegura que es la mayor catástrofe patrimonial que sucede en Europa durante los últimos años. Responsables del Ministerio de Cultura se encuentran desde ayer en Lorca para valorar los daños del patrimonio y comenzar la rehabilitación lo antes posible. En la ciudad de Pontevedra, uno de los asuntos que protagoniza esta campaña electoral es el tráfico, como en casi todas las ciudades, vaya. Hace unos días, los candidatos a la alcaldía hacían una valoración del estado en el que se encuentran los accesos a Pontevedra. Hoy el aspirante del PP, Telmo Martín, ha presentado su propuesta: cambiar direcciones de circulación en varias zonas del centro y peatonalizar la principal vía comercial Benito Corval, tal y como se ha hecho en Vigo con Príncipe o en A Coruña con la calle Real. É unha actuación que se pode facer pois relativamente pronto, porque ten un costo inferior a 1 millón de euros. E por que ten este custo? Porque prácticamente o que hai que cambiar é o pavimento e o mobiliario e nada máis. O demais pois é reciente, e polo tanto con esa pequena cantidad de cartos se podría acometer moi rapidamente, non? El Partido Socialista ha decidido llevar a la Fiscalía el caso del agente electoral supuestamente contratado por la Diputación de Ourense para recabar votos en Argentina en las pasadas elecciones municipales. Como prueba, el PSOE ha aportado manifestaciones realizadas en los medios por José Vázquez, el agente electoral, y fotografías que ilustran su vinculación con la Diputación y con el partido. Según los socialistas, Feijóo debe tomar una decisión importante en la provincia ourensana a nivel de partido, apartando a Baltar de la carrera a la reelección. En su defensa, los populares argumentan que la institución provincial actuó con diligencia en este asunto, abriendo un expediente informativo para depurar posibles responsabilidades. El portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez, participa a estas horas en un mitin en Ourense. Esta mañana acompañaba al candidato nacionalista a la alcaldía de Lugo. Antón Bao ha repartido propaganda electoral por el centro de la ciudad de las murallas, acompañado del portavoz de los nacionalistas, Guillermo Vázquez, y del diputado del BNG, Fernando Blanco. Allí ha hablado de las políticas de derechas desarrolladas por Núñez Feijóo, que según él solo han contribuido a aumentar el número de gallegos en el paro. O paro no noso país vai a máis, en cifras históricas estamos, a emigración segue sendo unha sangría e de paso perdemos poboación. Coñecemos ben a política da dereita, que non só non crea emprego, senón que o destrúe. Nos vamos a ir en estos momentos hasta el Teatro Principal de Pontevedra. Con media hora casi de retraso arrancaba el mitin del PSDG con su candidato a la alcaldía, Antón Louro. Con invitado foráneo, allí está el vicepresidente tercero, Manuel Chávez. Y ahí está también, siguiendo los detalles del acto, nuestra compañera Marta Clavero. Marta, buenas noches. Superado ya el Ecuador de esta campaña electoral, muchos partidos políticos apuran sus actos para llegar al próximo 22 de mayo con ventaja sobre sus contrincantes. Los socialistas de Pontevedra celebran a estas horas el mitin central de su campaña. El vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chávez, y el secretario general del PSDG-PSOE, Pachi Vázquez, arropan a su candidato a la alcaldía, Antón Louro, en este teatro principal de la ciudad del Lérez ante decenas de personas. Este fin de semana es la clave para captar el voto indeciso que determina hacia qué lado se inclinará la balanza en muchas localidades y ayuntamientos. Él es delegado del Gobierno en Galicia y ahora alcaldable socialista confía en dejar a los votantes un mensaje claro. Pontevedra necesita un cambio y él es la persona idónea para llevarlo a cabo.
Las principales compañías eléctricas de España tendrán que pagar una multa de 60 millones de euros por tratar de fijar precios entre ellas, evitando la libre competencia en el mercado. Endesa y Iberdrola tendrán que pagar más que las otras, sanciones que rondan los 25 millones de euros. Gas Natural Fenosa, Hidrocarburos del Cantábrico y E.ON son las otras empresas multadas por la Comisión Nacional de la Competencia. El organismo también ha sancionado a la Asociación de la Industria por considerar que estaba al corriente de las irregularidades. Precisamente en el primer trimestre de este año se han registrado aquí en Galicia más de 6.000 reclamaciones particulares contra las empresas eléctricas. El problema es que pocas de esas reclamaciones han obtenido respuesta dentro del plazo legal. Por eso, desde la Unión de Consumidores llaman a reclamar y a exigir una indemnización. Si usted presenta una reclamación contra una empresa eléctrica, bien porque considera que le han cobrado mal o le han realizado un corte indebido de luz, la empresa deberá responderle antes de 5 días. Es al menos lo que dice la ley, pero la mayor parte de las veces... Prácticamente ninguna delas se está a solucionar ou a respostar nese plazo de 5 días hábiles que establece a legislación. Para luchar contra lo que consideran un trato abusivo por parte de las eléctricas, la Unión de Consumidores ha presentado un nuevo modelo de reclamación al que desde hoy podemos acceder en su página web. Y es que si la empresa no contesta en el periodo estipulado, deberá indemnizarle con un mínimo de 30 euros. La cantidad no es demasiado alta, pero desde la Unión de Consumidores llaman a hacer presión y colapsar juzgados. Si queremos solucionar algo de frente a las compañías y que realmente no tengan un poco aviso, la única opción que ya nos queda después de las peticiones extrajudiciales es acudir en masa realmente a los juzgados. En los 3 primeros meses de este año, en Galicia se han presentado más de 6.000 reclamaciones contra empresas eléctricas. La mayor parte de ellas siguen esperando una respuesta. 4 de cada 10 depuradoras gallegas tienen deficiencias graves y más de la mitad de los vertidos se debe al mal funcionamiento de las redes de saneamiento, problemas que pretende resolver a partir de ahora la Ley de Augas. Más control y más capacidad de gestión son algunas de las novedades que incluyen los 2 decretos de la Lei de Augas que ahora comienzan a tramitarse. Vai a permitir facer unha mellor administración dos nosos recursos e unha mellor organización da administración hidráulica. A día de hoy se necesitarían 10.000 kilómetros más de red para garantizar el saneamiento a todos los núcleos de más de 50 habitantes y el 40% de las depuradoras tiene fallos. La normativa permite a la Xunta asumir su gestión e intervenir cuando haya riesgo para la población o el medio ambiente. Pero non se trata de algo que se queira utilizar, senón que é máis unha ferramenta, digamos, de presión para que as entidades locais que teñan problemas neste sentido, pois asuman as súas responsabilidades. También habrá más control sobre los vertidos, especialmente los industriales. Todos temos na cabeza que é moi importante controlar os vertidos directos ao mar, pero esos vertidos directos ao mar son produto dos vertidos que se producen a súa vez ás redes de saneamento. Entón, que se establece con este regulamento marco? A figura do permiso de vertido, que é algo que deberán obter as industrias que se conecten á rede pública de saneamento. Quedan pendientes 3 decretos, entre ellos el del polémico canon del agua. Varios colectivos ya se han constituido en plataforma alertando de que se aplicará a los usos agrarios y a los propietarios de pozos particulares y hablan de privatización del agua. La Xunta, por su parte, insiste en que estos casos quedan exentos de pago. Había heredado un terreno en Moaña con vistas a la ría, pero su presupuesto para construirse una casa era muy ajustado. Puso encima de la mesa 100.000 euros, no más, y un estudio de arquitectura vigués aceptó el reto. Sus abuelos le cedieron el terreno, calculó una hipoteca holgada conforme a su salario de mileurista. Las cuentas no le permitían invertir más de 100.000 euros. Tenía pensado independizar, irme a un alquiler y mis padres me propusieron pues con una finca, construirte una casa y en vez de pagar el alquiler, 300 y pico más o menos, te pagas la hipoteca. Sofía se puso en contacto con el joven arquitecto Roy Aval, que colabora con el estudio Pérez y Cominges, y aceptaron el reto. Una vivienda que nos interesaba mucho por lo que significa una vivienda para una chica en momento de crisis. Además de ajustar sus honorarios, buscaron la sencillez en el trazo y los materiales. Se hace con lo mínimo. Construyo con materiales económicos. ¿Y el resultado? Muy moderna, un tipo cubo, una terraza para aprovechar todas las vistas a la ría. Está proyectada la piscina, plaza de garaje para 2 coches
y tienes una vivienda con 2 plantas. La parte de abajo toda abierta, cocina, salón, comedor, y la parte de arriba 3 habitaciones. Un cubo de 7 metros de alto, 117 metros cuadrados y que cuesta una tercera parte menos que un piso de 80 metros sobre plano. Al principio me chocó un poco, al ser una casa así súper moderna, súper dinámica para una persona joven, pero luego cada vez la idea me gustó más. Sofía cree que sus futuros vecinos no verán con tan buenos ojos su vanguardista chalet de bajo coste en medio de esta parroquia. Accidente mortal en Santiago. Pasadas las 11 de esta mañana, un coche impactaba en la circunvalación compostelana con un camión. Un varón de 62 años ha fallecido esta mañana en un accidente de tráfico en el periférico de Santiago. El turismo de la víctima chocó contra un camión parado en el Arcén. El siniestro tuvo lugar en la avenida de Lugo, antes de la salida del estadio de San Lázaro. El conductor del camión sufrió heridas de carácter leve. EasyJet pondrá en marcha este domingo una nueva conexión aérea entre Santiago y Ginebra. La línea prevé traer a Galicia unos 30.000 turistas al año. Contará con 2 frecuencias semanales y creará 8 puestos de trabajo en la Bacolla. La Xunta invertirá 100.000 euros en el patrocinio publicitario de la línea. Fomento licita por 59 millones de euros un nuevo tramo del AVE en Galicia. Se corresponde con los 3,7 kilómetros que unen el túnel de la Canda y Vilabella en el ayuntamiento ourensano de Amezquita. El tramo incluye 2 viaductos y un túnel de más de 900 metros. Concello y Diputación de Lugo han firmado hoy un acuerdo para la construcción de un aparcamiento gratuito frente al Hospital Lucus Augusti. Dispondrá de 1.000 plazas y supondrá una inversión de 100.000 euros. El ya conocido por los usuarios como Leira Parking ofrecerá una alternativa gratuita a los lucenses, que hasta el momento solo disponían de un parking subterráneo de pago. Las exportaciones están tirando del carro de la economía española. El consumo doméstico y el gasto público continúan con su agonía, aunque han dejado de caer. La economía española ha crecido un leve 0,3% en el primer trimestre del año, una décima más de lo que preveía el Banco de España. Si comparamos estos datos con los del mismo periodo del año pasado, la economía ha subido un 0,8%. A pesar de los datos, Bruselas advierte de que España no cumplirá los objetivos de déficit marcados para el año que viene. El presidente del Banco Central Europeo ha estado hoy en Madrid y Jean-Claude Trichet ha advertido del peligro de un segundo rescate a la banca porque los ciudadanos no lo aceptarían. Según el banquero francés, aunque la recuperación está empezando, no hay que ceder en las reformas. Es muy probable que nuestras democracias no estén listas para proporcionar una vez más los compromisos financieros para evitar una gran depresión en caso de que hubiese una nueva crisis de la misma naturaleza. La ley de muerte digna ha recibido hoy el visto bueno del Consejo de Ministros, una norma que permite el uso de sedaciones terminales y la posibilidad de poder renunciar a un tratamiento médico. La ley pretende aclarar los derechos de los pacientes en situación terminal, pero también dar seguridad jurídica al personal sanitario que los atiende. El texto aprobado reconoce el derecho del paciente a preservar su intimidad y la de su familia en la etapa final de su vida, su derecho a morir en una habitación individual. La norma no regula, sin embargo, ni la eutanasia ni la ayuda necesaria al suicidio. Ambas prácticas siguen estando penalizadas. El Gobierno con ello quiere asegurar una prestación asistencial de calidad y equitativa en la fase terminal de la vida y en las fases de agonía. Y vamos, además, a asegurar el ejercicio de estos derechos con el pleno respeto a la voluntad de los pacientes para que esta etapa final de la vida pueda ser afrontada con dignidad, con la mayor calma posible y con el menor sufrimiento. Un hombre ha decapitado a una mujer en una tienda de Tenerife y luego se ha paseado con su cabeza por la calle. El agresor, un indigente búlgaro con antecedentes que ya ha sido detenido, entró en una tienda de productos chinos y sin cruzar palabra con la víctima le cortó la cabeza con un cuchillo y huyó. Un joven italiano, testigo de los hechos, le persiguió, le lanzó el casco de una moto hasta tirarlo al suelo y lo retuvo hasta la llegada de la policía. La fallecida era una clienta del establecimiento, una ciudadana británica de 60 años.
Primer atentado talibán en venganza por el asesinato de Osama Bin Laden. 2 suicidas se han inmolado delante de un centro de entrenamiento y han matado a 80 personas. Casi todas eran cadetes en formación, listas para ir a disfrutar de unos días de vacaciones. Los reclutas se disponían a subirse a un autobús cuando un terrorista suicida a bordo de una moto ha hecho explotar los explosivos que llevaba. Instantes después, cuando policías y otras personas trataban de ayudar a las víctimas, un segundo suicida aumentaba la matanza detonando su carga. Las autoridades estadounidenses aseguran que Osama Bin Laden tenía previsto otro 11S. Son las conclusiones a las que han llegado tras examinar un diario confiscado en la casa en la que fue asesinado el terrorista. Además, el gobierno estadounidense ha interrogado a las 3 viudas de Bin Laden de momento. Lo único que ha trascendido es que las mujeres han asegurado que llevaban viviendo en esa casa de Pakistán unos 5 años. En Barcelona, los aficionados y los jugadores del Barça han celebrado hoy por todo lo alto su tercer título de Liga consecutivo. Desde las 7:30 de la tarde, la plantilla ha recorrido varias calles de la ciudad donde les esperaban miles de seguidores. Desde las 9 de la noche, la celebración continúa en el Camp Nou. El equipo ha realizado su tradicional vuelta de honor al campo con espectáculo pirotécnico y actuaciones musicales incluidas. No estaba Shakira, que consta. Aquí en el Deportivo están convencidos de poder sacar un buen resultado ante el Barcelona, nuestro próximo rival. Un resultado que les acerque a la ansiada salvación. En una semana en la que todo el mundo hace cuentas para saber los puntos que le harán falta al Deportivo para salvarse y en la que nadie da con la solución, los jugadores blanquiazules solo tienen una idea en sus cabezas: sacar un buen resultado en su visita al Barcelona. Un equipo envuelto en celebraciones por la conquista de la Liga y con la mirada puesta en la final de la Champions. Yo creo que la mentalidad que tenemos todos es de ir a ganar, de ser intensos y agresivos como hemos sido en estos partidos y sabemos que tenemos la oportunidad de salvarnos en este partido. Los deportivistas están convencidos de que pueden ganar practicando un fútbol ofensivo ante un rival en el que descansarán muchos de los titulares. Ahora estamos en un buen momento, ¿no? Esta semana hemos tenido un resultado positivo, ¿no? Y con un buen juego del equipo. Y ahora es verdad que Barcelona pues ha sido campeón, pero tampoco sabemos que son profesionales. Hombres como Guardado, Adrián, Juan Rodríguez o Lopo arrastran alguna molestia, pero podrán estar ante los catalanes. La penúltima jornada de Primera División se va a jugar íntegramente el domingo a las 9 de la noche con Europa y el descenso en juego. Especial atención a esa visita del Depor a Barcelona, pero también al resto de equipos implicados en la lucha por la permanencia. El Zaragoza se mide al Español en Cornellá, el Getafe recibe al Osasuna y la Real Sociedad visita el Sánchez Pizjuán ante un Sevilla que podría sellar su pasaporte europeo para el próximo curso. Lo dicho, va a ser una jornada trepidante. El Celta entrenaba esta tarde en Balaídos a puerta cerrada después de haber empatado ayer contra el Salamanca. Un empate a unos que lo relega a la 6ª plaza, pero que le deja un colchón de 8 puntos con respecto al Girona. Prácticamente tiene asegurada su participación en los playoffs. La Liga en Segunda División no se detiene. Este domingo el Celta recibe en Balaídos al Rayo Vallecano, el equipo que marcha segundo en la tabla. Este martes celebramos el Día das Letras Galegas. Para conmemorarlo, La Voz de Galicia distribuirá con cada periódico un ejemplar de un libro inédito sobre Lois Pereiro, el escritor homenajeado este año. Se trata de una recopilación de 17 poemas del autor, en el que también colaboran diferentes escritores y periodistas gallegos. 17 voces para coñecer a obra do poeta monfortino Lois Pereiro. La Voz de Galicia edita esta singular escolma do seu poemario. Da man de varios xornalistas, escritores e intelectuais, os lectores poderán adentrarse no universo literario do autor. Cada ano tratamos de facer o mellor posible para divulgar, para facer chegar a moitísimos fogares galegos unha aportación
que se cadra sin este compromiso de la Voz de Galicia sería moi difícil que acadara semellante espallamento. Espero que chegue a máis lectores, dos que xa está chegando, porque realmente estamos abrumados da repercusión que ten, sobre todo na xente nova. O resultado é unha recompilación que nos descobra as diferentes caras dun poeta profundo e maldito, ferinte e ferido, intimista e alerta, pero tamén combativo e a contracorrente. Coloca a verdade en riba do papel, e ese papel fainos vibrar e fainos sentir que ali está a verdade, porque a poesía ou é a grande verdade do mundo que dixo Luís Pimentel ou non é. Un autor diferrín da raza dos patriotas galegos cunha obra curta pero moi intensa, merecedora de ser recordada este ano no Día Grande das nosas letras. Y esta noche Luar Nalubre presenta en la ciudad de A Coruña su nuevo disco. Se titula Solsticio. Mañana lo llevará hasta Vigo. Se trata de un álbum que supone una vuelta a sus orígenes. El grupo que ha paseado Galicia por los 5 continentes retoma sus clásicos sonidos acústicos y los cambios de ritmo que hacen que el folk celta pase del romanticismo al baile. En 1997 su trabajo Plenilunio conseguía convertirse en disco de platino. 10 discos después siguen recogiendo melodías desde el medievo hasta hoy. Con esta incursión en el nuevo trabajo de uno de los grupos míticos del folk gallego, llevan 20 años en el mundo de la música, nos despedimos. Recuerden que mañana sábado la información vuelve a V Televisión a partir de las 3 de la tarde. Que disfruten del fin de semana. Adiós.